nos vamos con todos ustedes. Rápidamente, nos vamos cortitos. Juan Hernández, de la Basta, del Grupo Cantón. El día de ayer que hablaron precisamente sobre disparo de las defunciones por COVID-19, incluso el doctor Alomía lo había advertido, que algunos medios lo van a agarrar precisamente como que en un día se registraron 4,000 muertes, pero no les ha quedado claro precisamente a qué se debió precisamente este incremento. Por favor, si nos podría explicar nuevamente por qué se dio precisamente este incremento de 4,000 en el registro de defunciones por COVID, y sobre todo que le quede claro a la población de que no se estuvieron maquillando las cifras ni se estuvo ocultando información como aseveraron algunos medios. Gracias. Con mucho gusto, Juan. Es algo que hemos explicado desde el inicio de la epidemia, es más, diría desde el inicio del sexenio, es algo que yo mismo he explicado en la vigilancia de cualquier otra enfermedad. Los registros los fuimos poniendo en tiempo real. Recordarán que nosotros siempre trabajamos sobre la base de los casos estimados y por supuesto también en su momento las defunciones estimadas, lo que nos permite una señal inmediata, directa, tiempo real de lo que está ocurriendo. Otros elementos son los casos sospechosos. Una nota técnica breve para quien ya no recuerde esto que comentamos muchas veces durante 2020. Cuando existe una enfermedad en la población, una enfermedad de interés epidémico que se registra, se notifica, se registra, se analiza, el proceso de confirmación a veces lleva varias horas o varios días, depende de la enfermedad de la que se trate. ¿En qué consiste el proceso de confirmación? A veces depende de pruebas de laboratorio y a veces depende cuando no se hicieron en su momento las pruebas de laboratorio por una razón clínica, es decir, una decisión o situación que se presentó en la atención de las personas. Entonces, hay mecanismos complementarios para rescatar la información y uno de ellos muy importante es la dictaminación médica. Una persona que tiene los síntomas de COVID y que tiene una condición médica ya en su tratamiento compatible con COVID, nosotros la hemos considerado como COVID desde el inicio, porque es importante tener la información y actuar en respuesta a ello. Entonces, más vale errar en el lado de la sospecha y decir es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. En su momento, para propósitos formales estadísticos, se requiere un proceso de dictaminación. Y en cada comunidad, en cada jurisdicción sanitaria, existe un proceso de análisis de los expedientes médicos. Estos análisis también se hacen a nivel estatal y finalmente se integran a nivel federal, a nivel nacional. Y esto permite establecer el dictamen de la causa presunta de la defunción, si es que hay evidencia suficiente para considerarla corroborada. Esto fue de particular importancia en los momentos más intensos de la epidemia y lo presentado ayer desde el punto de vista humano, por supuesto, es relevante porque cada uno de los casos fatales ocurrió. Desde el punto de vista del análisis de la epidemia es intrascendente porque no cambia la impresión diagnóstica que se tiene de la misma. Ayer el doctor Alomía presentó una curva epidémica que se puede ver es prácticamente idéntica a la que tendría sin esos casos. Esto ocurre en todo el mundo, cabe aclarar que esto ocurre en todo el mundo, no es una situación exclusiva de México, son estándares de dictaminación. Por cierto que en México hemos ido logrando, no solo durante la epidemia de COVID, sino incluso antes, velocidades de dictamen que son mejores que en algunos otros países. La estadística para fines de documentación de lo que llamamos estadística vital, cuántas personas nacen, cuántas personas mueren por las distintas causas, etcétera. En México hoy tiene un proceso que es incluso más acelerado que en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esa es la razón, es lo que explicó ayer el doctor Alomía, es lo que hemos explicado en otras ocasiones. Por favor. Que no habrá vacunación el día domingo. Es correcto. Esas personas que ahorita tienen la duda de que les tocaba ese día, qué es lo que tienen que hacer, y otra, y sobre eso mismo,
¿Habrá informe? ¿Cómo va a estar ahí? Precisamente porque mañana entramos en veda electoral, entonces para que precisamente estas conferencias pues no se vayan a tomar como promoción o como propaganda. Sí. No sé, ¿cómo se vería esta situación? Gracias. ¿Cómo no? Los temas de salud no están sujetos a ninguna restricción en términos del proceso electoral, en términos de la ley electoral, ni salud, ni protección civil, ni educación. ¿Por qué? Porque son actividades que deben, por el interés superior de la nación, mantenerse activas. Por supuesto, tenemos muy claro cuál es el espíritu de la ley electoral y cuál es la importancia de no contribuir con el ruido de información que pudiera sesgar la opinión de las ciudadanas y ciudadanos respecto a sus preferencias electorales. Por eso es que nos hemos abstenido en todo momento de que la información, incluso la de la salud, pudiera tener una interpretación, aún sea involuntaria, con respecto a estas preferencias. El domingo, como lo anunció el presidente esta mañana, el domingo 6 de junio, decidimos, el Gobierno de México, el presidente, su gabinete apoyándolo, decidimos no conducir la vacunación, no porque esto pueda alterar las preferencias electorales, sino porque va a haber mucho movimiento de personas ya de por sí por las elecciones. Y consideramos que si adicionamos a esto un operativo masivo, un operativo enorme de vacunación, que seguramente estaremos ya en esos momentos muy cerca o ya en el 1.000.000 de dosis por día, podríamos dificultar una y otra cosa. Entonces, mejor durante 24 horas no vamos a vacunar. ¿Tiene esto alguna consecuencia? Mínima. ¿Qué pueden y deben hacer las personas que quizá esperaban ser vacunadas el domingo? Esperar al lunes. ¿Y qué pueden y deben hacer todas las personas? Acudir a votar. No nos corresponde a nosotros estar promoviendo el voto, pero aprovechamos ya que hay una pregunta, sumándonos a lo que la sociedad entera y desde luego el Gobierno de México decimos, es muy importante votar. Votar es un derecho en México y el derecho hay que ejercerlo. La mejor manera de que los derechos se cumplan es ejerciéndolos, cuando en este caso dependen de la decisión de cada ciudadana y ciudadano. Entonces, la vacunación será suspendida solo durante el domingo 6 de junio para facilitar el proceso electoral. Es posible que algunos de los elementos de información los tengamos también retenidos, eso sí, con la conciencia de que pudieran en un momento dado afectar la dinámica de las preferencias o apreciaciones de la ciudadanía. Estamos analizando cuáles sería prudente también mantener limitados, pero en todo momento mantendremos la dinámica, la conducción de la información para que sea de interés y de uso público. Muchas gracias. Daniela Pastrana, pie de página, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Relacionado con la primera pregunta que hacía Juan, ayer el doctor Alomía nos decía que estos ajustes, que el que se hizo ayer, se van a estar haciendo más o menos en los siguientes días, y quiero saber si entendí bien, porque como que en mayo se hacen los cortes epidemiológicos para definir la mortalidad, supongo, anual. Y yo me puse a ver el último reporte del exceso de mortalidad, que hasta abril marcaba 330,000 posiblemente asociados por decesos posiblemente asociados por COVID. Entonces, es una cosa más bien como para tener yo claro cuándo acaban, o más o menos cuándo se acaba de hacer este corte para evaluar qué tipo de enfermedades. Y por eso lo presentamos ayer mismo. Okay. Nosotros solemos actuar en tiempo real, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, y cuando sale la información la presentamos. Y conforme salgan nuevos ciclos de información de este o cualquier otro tema, lo iremos presentando. Y eso está relacionado, digo, como para entender el tipo de enfermedades, porque en ese reporte se ve una tendencia a la baja de exceso de mortalidad en personas menores de 20 años. Entonces quería saber si hay alguna explicación. ¿Una tendencia a la baja qué? Es que no la ¿De menores de 20 años? O sea, en los menores de 20 años el exceso, pues murieron menos personas de las que se preveía. Entonces quería saber si hay alguna explicación que en todos los grupos de edad hay una tendencia de reducción
en todas las entidades federativas, excepto las que hemos mencionado, hay una tendencia de reducción. Este es un fenómeno general, no hemos observado un patrón específico, excepto porque en las personas adultas mayores de 60 años, quienes fueron el primer grupo en donde pusimos la vacunación, fue la etapa 1, la reducción fue mucho más acelerada. Y esto es muy importante, qué bueno que lo menciona Daniela. No hemos terminado algunos análisis que requieren ciertos detalles estadísticos para poderlo presentar de manera muy clara al público y de una manera que sea fácilmente entendible. Pero de momento lo podemos decir en pocos conceptos. Las personas de 60 y más fueron las primeras en vacunarse, por lo que en su momento analizó nuestro grupo técnico asesor en vacunación y nos recomendó empezar de la persona con mayor edad y seguir hacia abajo en edad. Nos permitiría que al llegar al 20% de personas vacunadas, ahorita ya lo superamos, tenemos 25%, pero al llegar al 20% tendríamos una reducción de la mortalidad en 80%. Ahora, de cualquier manera, el ciclo de la epidemia empezó a declinar desde enero y lo que tenemos para poder apreciar el efecto de la vacuna es la comparación de cómo se han comportado las reducciones anteriormente. Concretamente tuvimos la reducción de julio a octubre y estamos haciendo esas comparaciones. Edad por edad o grupo de edad por grupo de edad, y lo que vemos es que en personas de 60 y más esa reducción fue mucho más acelerada y eso es lo que permite ver el efecto poblacional de la vacuna. Gracias, Daniela. Por favor, doctor Ricardo Cortés. Daniela, a lo que se refería también es a que en general en el exceso de mortalidad en los canales endémicos realizados, en personas menores de 20 años se observa inclusive, digamos, una protección porque hay menos de las defunciones teóricamente esperadas. Evidentemente, en menores de 20 años hay otro tipo de causas de defunción, entre las que mucha carga son accidentes en el hogar, accidentes automovilísticos, que en general seguramente se redujeron al ejecutar la Jornada Nacional de Sana Distancia y por lo tanto una observación de menos defunciones en este grupo de edad, que además por sus características biológicas también fueron de las que menos personas se vieron afectadas con la enfermedad y las que se enfermaban tenían menos mortalidad. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Me están recordando que tenemos todavía tiempo, tenemos unos videos hoy, videos testimoniales, estos no son de preguntas, vamos a escucharlos, vamos a verlos y enseguida continuamos con la ronda de... Por favor. Muy buenas tardes, soy Antonio Méndez Cruz, soy de la ciudad de Oaxaca y les voy a narrar Porque no se escuchó la primera parte, si están amables. Muy buenas tardes, soy Antonio Méndez Cruz, soy de la ciudad de Oaxaca y les voy a narrar la experiencia que tuve en la vacunación. En la primera dosis que me tocó fue en el mes de junio, el 24 de abril, perdón, y me aplicaron la primera dosis, siempre con pues los nervios, ¿no?, de cómo iba a reaccionar la vacuna, pero afortunadamente ya no tuve ninguna reacción y me llamaron el día 1 de mayo para aplicarme la segunda dosis. También fue algo rápido, muy coordinado y fue en menos de una hora. Yo los invito a que se vacunen y que sigan protegiendo. Yo tengo 64 años de edad. Muchas gracias, don Antonio Méndez Cruz, por su testimonio. La siguiente, por favor. Mi nombre es Heréndira Ramos Siga, soy de Oaxaca, tengo 82 años cumplidos de edad y ya fui vacunada con las 2 dosis contra COVID-19. En la primera vacuna, pues a lo mejor estaba uno un poco temerosa de que si
hubiera por algún problema, pero no, gracias a Dios, ningún problema, ninguna molestia, y en la segunda tampoco, muy tranquila. Ahorita me siento muy satisfecha por haber sido vacunada. Claro que también pues se agradece de que esa vacuna pues fue gratuita para todos los adultos mayores y que ya estamos más tranquilos, más contentos, y que esperamos que con la vacuna ya no tengamos ningún contagio. Muchas gracias, doña Heréndira Ramos-Siga. Estos son dos testimonios. En general nos mandan preguntas, pero desde luego nos da mucho gusto recibir cualquier testimonio. También si hubiera en alguna situación alguna inquietud que quisieran expresar, recuerden que está a disposición la dirección de correo electrónico buzón.covid@salud.gov.mx. Vamos ahora sí, continuar por favor con la ronda y ahorita seguimos con Janet. Gracias. Buenas tardes, Daniel Flores del periódico Publimetro. Doctor, para los maestros que ya completaron su esquema de vacunación, ¿a los cuántos meses es recomendable que se vuelvan a vacunar, sobre todo por estas dudas que hay a nivel nacional? Y a los que ya les toca, por su rango de edad y que tienen miedo por este tema de que si les toca una diferente dosis, ¿cuál es la indicación para ellos? Sobre todo para que tengan claro este panorama. Esta sería mi primera pregunta, por favor. Muchas gracias. No hay ninguna duda a nivel nacional ni internacional. La vacuna CanSino se usa en una sola dosis. Esto hace algunos días me lo habían preguntado y dejamos muy claro, creo que fue Janet quien lo preguntó, hicimos la aclaración puntual. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán fue la institución pública que coordinó el ensayo clínico de la vacuna CanSino en México. Y el grupo de investigación está en este momento conduciendo una extensión del ensayo clínico para evaluar una hipótesis de que la inmunidad producida por la vacuna pudiera no ser tan duradera como se espera. Cabe destacar, lo hemos dicho también muchas veces, en ninguna parte del mundo se conoce cuál es la duración final que va a tener la inmunidad producida por cualquiera de las vacunas existentes. ¿Por qué razón no se sabe? Porque todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para saber el momento máximo. Entonces, es pertinente que las comunidades científicas empiecen a evaluar estas hipótesis y en este momento se está conduciendo este estudio. Pero no hay evidencia formal, terminada, producto de investigación, de que la inmunidad de la vacuna CanSino o de cualquier otra vaya a decaer antes de un periodo razonable. Por ahí se difundió la información a partir de que se publicó la carta que se le envió a los participantes del estudio y quedó una idea equívoca, incorrecta, de que existe evidencia de que la inmunidad cae y que se requerirá una segunda dosis. No es el caso hasta el momento. Para los mexicanos que han tenido la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos hace algunas semanas o meses y de nuevo, de acuerdo al plan de vacunación, les toca pues en estos días o en estas semanas, ¿cuál sería la recomendación ahí para, pues, sobre todo si les toca algunas dosis diferentes a las que se aplicaron en Estados Unidos, por favor? Con mucho gusto. Si usted fue a Estados Unidos, posiblemente porque vive en la región fronteriza y viajó por tierra, lo cual es considerablemente común, 90% de los movimientos que existen transfronterizos en la frontera norte de México con el lado sur de Estados Unidos, 90% de ellos son de la población residente local, ya sea que vivan de uno u otro lado y se mueven por razones de trabajo, por razones de visitas familiares, etcétera. Y este patrón de uso de las vacunas del otro lado de la frontera generalmente ha ocurrido en esa región. Por supuesto, algunas personas que viven en zonas urbanas de distintas ciudades del país y que tienen suficientes recursos económicos y que han preferido no esperar, sino irse a Estados Unidos a vacunar, también pudieron haber hecho esto. Si esta es su situación y usted ya no quiere gastar más dinero en irse del otro lado y se ha dado cuenta de la velocidad acelerada y creciente con la que está funcionando el programa de vacunación en México,
desde luego es bienvenido, no importa cuál haya sido la razón que le llevó a vacunarse del otro lado de la frontera. Y aquí se le puede vacunar. Si usted tiene claridad de cuál fue la vacuna que se le puso para los esquemas de doble dosis, por ejemplo, la vacuna Pfizer la está usando Estados Unidos, la estamos usando en México, es exactamente la misma vacuna. De hecho, la que recibimos en México se fabrica en la planta de Estados Unidos. Entonces, todo lo que tiene que hacer es acercarse al puesto de vacunación en la fecha que corresponde de acuerdo al calendario de cada una de estas vacunas. Hay otras vacunas que usamos en México y no están en uso en Estados Unidos, entonces ahí no se presenta esta situación. Básicamente sería para la vacuna de Pfizer en la que podría ocurrir esto, porque todas las demás que usamos en México no están en uso en Estados Unidos. Pero la recomendación sería no aplicarse diferentes biológicos, por así decirlo. Insisto, tenemos 5 biológicos en México: Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac y Sputnik V. Pensemos en el caso posiblemente más frecuente, que es de las personas que pudieran haberse vacunado fuera. El caso más frecuente es en Estados Unidos. No es muy complicado porque de esas 5 vacunas, solamente la vacuna de Pfizer se usa en Estados Unidos. Las otras 4 no. Entonces no existe la posibilidad de que alguien que se vacunó en Estados Unidos haya usado cualquiera de las otras 4. Quien se vacunó con Pfizer en Estados Unidos debe tener presente que la vacuna de Pfizer se debe aplicar 3 semanas después o hasta 5 semanas después de la primera dosis. Cuando le llegue esta oportunidad, y si usted prefiere ya no viajar a Estados Unidos para recibir la segunda dosis, lo puede hacer en México. Hay vacuna suficiente, hay centros, macrocentros y megacentros administrando la vacuna. Es exactamente la misma vacuna. Ya nada más para finalizar, una duda, ¿sigue funcionando el chat de Susana a distancia? ¿Y cuál es el seguimiento que están dando, pues sobre todo a los casos que se siguen presentando en la ciudad y a nivel nacional, por favor? Muchísimas gracias, con todo gusto. No, el chatbot de Susana a distancia ya no está funcionando. Ahora el que estamos activando es el de Armando Vacuno, dado que se ha transitado a que la información principal que requiere la población es la de la seguridad de la vacuna, la eficacia de la vacuna, la necesidad de que todas y todos nos vacunemos en el momento en que nos toque, de acuerdo al turno que vayamos a recibir, y está aquí disponible el QR ahorita en pantalla. Usted que está en casa, ahorita si le toma rápidamente una foto a este código QR, va a recibir un mensaje de parte de nosotros a través de este asistente virtual automatizado, normalmente llamado chatbot, ¿no? Robot de chat, y recibirá las respuestas a las preguntas que usted puede inclusive ahí leer para interactuar con este asistente virtual automatizado. Muchas gracias. Por favor, allá atrás. Buenas noches, Miguel Hernández de Canal 14. Subsecretario, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta por el incremento de casos de COVID-19 y de muertes relacionadas con la enfermedad en América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que distingue a México de los otros países de la región para evitar este incremento? Muchas gracias. Múltiples factores. Algunos son constitutivos de cada sociedad, algunos dependen del funcionamiento del sistema de salud, otros son climáticos, y ese es uno de los importantes, y otros tienen que ver con variaciones en el calendario de la vacuna, no de la vacuna, bueno, también la vacuna, efectivamente también la vacuna, y en otros casos variaciones del ciclo epidémico. Vamos a destacar algunos principales. El hemisferio sur está en otoño, rumbo al invierno. Nosotros estamos en la primavera, ya estamos prácticamente en el verano. El 21 de junio es el solsticio de verano. Cuando se está en periodos de otoño-invierno, los virus respiratorios, por múltiples razones, las hemos comentado, algunas tienen que ver con el funcionamiento de las células pulmonares y de las
la inmunidad a nivel del aparato respiratorio, otras tienen que ver con el comportamiento social, otras tienen que ver con la ecología de los virus en el ambiente. Las condiciones de frío son favorables al virus y hacen que la transmisión, la persistencia sea más eficiente. Esto es conocido desde hace muchos años y ocurre para casi todos los virus respiratorios, y por eso los virus, después de un periodo de inicio epidémico, de periodo de emergencia, pasan a ciclos estacionales. Otras situaciones tienen que ver con la vacuna. Afortunadamente, México tuvo la oportunidad y la aprovechó de tener el acceso más eficiente a vacunas. Tenemos 40 millones de dosis ya recibidas y en su mayoría utilizadas, y tenemos un programa de vacunación estructurado para ser cada vez más eficiente, cada vez más rápido. Tenemos en este momento 1 de 4 personas adultas protegidas, y estos factores también ayudan a que se vaya haciendo lenta la epidemia. Y otro componente adicional es las distintas medidas de mitigación y en su momento de contención de la epidemia. Estas son etapas o instrumentos diferentes que se usan de acuerdo al momento de la epidemia, y en México los hemos ido utilizando buscando también optimizar la respuesta a la epidemia. En su momento lo preparamos desde enero de 2020, lo pusimos en práctica desde antes de que apareciera el primer el primer caso confirmado, situación que ocurrió el 27 de febrero de 2020, y entonces hemos ido actuando conforme a ello, y nos ha permitido, lo que mencionamos repetidamente durante 2020, aplanar la curva epidémica, aplanar la curva. La gran mayoría de la población de México le quedó muy claro este concepto. Algunas personas como que se estancaron en su entendimiento de ello, pero es muy simple verlo. Si uno compara curvas epidémicas de los países, va a ver que la de México es plana y la de otros países ha sido subidas y bajadas de gran magnitud. Entonces, esos son, entre otros, los factores principales que hacen que en este momento no estemos en esa situación. Ahora, destacamos siempre que decimos esto, que eso no debe llevar a confiarnos, a suponer que la epidemia se acabó y a relajar las medidas de prevención, porque son justamente esas medidas, el cumplimiento de esas medidas, lo que ha logrado el éxito. Aquí aprovecho, cuando tenemos esta pregunta, siempre hay que aprovecharla para agradecerle al pueblo de México, como ha señalado el propio presidente. El éxito es del pueblo de México. Las medidas se diseñan científicamente, técnicamente, se ponen a disposición, sirven para orientar también a las autoridades sanitarias estatales, pero a fin del día la población es la que ejerce las medidas. Y otra pregunta antes de... en Japón y en Francia se ha aprobado la vacunación para menores de edad de 18 a 15 años, en Francia de 18 a 12 años y en Japón de 15 a 12 años. ¿México seguiría sus pasos? No es seguir los pasos de alguien en particular. Lo dijimos desde que presentamos el 8 de diciembre de 2020 el programa de vacunación. Es un programa de cobertura universal. Todas las personas, pretendemos vacunar a todas las personas. En ese momento, 8 de diciembre del año pasado, no existía en el mundo entero evidencia científica que mostrara la seguridad y eficacia de las vacunas disponibles en personas menores de edad. Por razones éticas de investigación en salud muy establecidas desde hace muchos años, no se incluye a poblaciones juveniles e infantiles en los ensayos clínicos iniciales. Se les incluye en segundas o terceras o cuartas rondas de investigación. Y varias de las vacunas ya han logrado esta evidencia, en particular la de Pfizer, y conforme Pfizer lo logró, fue presentando su expediente a las distintas autoridades sanitarias del mundo, hasta ahorita en Estados Unidos y en Europa. Y cuando se presente por parte de Pfizer esto a México, lo analizaremos y seguramente si es convincente, lo cual es probable, entonces también incorporaremos esta vacunación a las personas menores de edad. Muchas gracias. Janet Galindo, por favor, Mundo Pharma. Buenas noches, Janet Galindo de Mundo Pharma.
Doctor, nos llegó a la redacción una pregunta de Acrom que dice, recordando el compromiso que se anunció de COFEPRIS, que era mejorar los tiempos de aprobación de diversos trámites. Pero esto ya está funcionando, preguntan ellos, y que a partir de cuándo y cuándo salió en el, o cuándo saldría en el Diario Oficial. ¿Qué cosa, perdón? Lo de la aprobación, mejorar los tiempos, mejorar los tiempos de aprobación a diversos trámites en cuanto a los estudios clínicos y los avances que se están haciendo. Correcto. COFEPRIS está mejorando a pasos muy agigantados y con pasos muy firmes. Y la razón principal es la voluntad de hacerlo y la persona líder que tuvo a bien el presidente de nombrar, el doctor Alejandro Ernesto Sbarch Pérez. Es un colega, un compañero excepcional, es muy competente, es una persona muy inteligente, pero además con enorme voluntad de transformar. Muchos le consideramos un funcionario emblemático del proceso de transformación, honesto, extremadamente claro en su actuar y que no tiene ambajes, no tiene limitaciones para hacerlo con decisión. Desde que llegó el doctor Sbarch a la titularidad de COFEPRIS, convocó la atención positiva de lo más valioso que tiene COFEPRIS, que son las personas que trabajan en esa oficina, y ha sumado los esfuerzos de la gran mayoría del personal para hacer cambios de práctica. Interesantemente, muchos de estos cambios de práctica no necesitan cambios reglamentarios, digo a propósito de la segunda parte de la pregunta sobre publicaciones en el Diario Oficial, tomando en cuenta el marco jurídico existente, algunos de los elementos existentes desde que se creó COFEPRIS en 2003. La gran diferencia es hacer cumplir la ley, y eso es lo que está ocurriendo hoy. Hemos denunciado públicamente aquí la tenebrosa historia del sótano de COFEPRIS. El propio presidente lo mencionó la semana pasada que estuvimos con él presentando los cambios estructurales y de práctica en la adquisición de insumos para la salud. Y es real, es verdaderamente vergonzoso, dramático, triste este ejemplo de corrupción de administraciones pasadas, en donde se tenía un mecanismo estructurado en COFEPRIS para desviar y evadir la ley y de manera discrecional seleccionar la velocidad de los trámites. La metáfora o la imagen del semáforo no es una metáfora, es real, perdón, no del semáforo, del sótano. Seguramente también tenían un semáforo, pero no técnico como el de riesgo COVID, sino con otras implicaciones. Pero había un sótano, hay un sótano físicamente en la oficina central de COFEPRIS, en donde había una unidad técnica, un grupo de personas en administraciones pasadas, que recibía algunos de los trámites que la persona titular de la comisión decidía. Y tenían preferencia o se iban a los trámites generales. Los trámites generales podían tardar, nos lo ha dicho la industria farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica nos lo ha expresado como historia previa de administraciones anteriores. Algunos trámites podían durar 6 meses, 12 meses, 18 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, o simplemente nunca ver la luz de salida. Esta es la razón. La corrupción que había en COFEPRIS. Y una vez más, cuando hablamos de corrupción, dejamos en claro que la corrupción no es de la base trabajadora de COFEPRIS. La corrupción venía del personal directivo. Entonces, con organizar, limpiar y dejar claridad, transparencia de cómo se hacen los trámites, se ha ido acortando los tiempos. Le pongo el ejemplo, que es la preocupación específica de quien le pregunta sobre los ensayos clínicos. Los estudios clínicos tenían también su propio proceso.
En administraciones previas era discrecional, nadie sabía cuándo iba a terminar un trámite y algunos no llegaban a buen puerto. El doctor Schwarz tomó como referencia las prácticas de la Agencia Europea de Medicamentos y esto lo hizo 12 días después de llegar a la oficina. 12 días después. Se dio la tarea de entrevistarse con los funcionarios y técnicos de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, y utilizar los estándares de práctica. Los incorporó en lo que él le llama células estratégicas, es un modo de organización que ha dispuesto el doctor Schwarz, y el calendario está claramente estipulado. Si no recuerdo mal, voy a conseguir el dato específico por parte del doctor Schwarz y lo comentamos mañana, pero los tiempos de respuesta son máximo de 6 semanas, lo que antes se podía llevar meses o años. 6 semanas, lo que antes se llevaba meses o años. Entonces, eso no requiere cambio reglamentario, no requiere publicación en Diario Oficial. Termino mi respuesta a su pregunta, que le agradezco, con algunas cosas que sí requirieron cambios reglamentarios. Una muy importante tuvo que ver con el cambio a la norma 177, en donde se establecían las condiciones del análisis de intercambiabilidad o bioequivalencia de los productos farmacéuticos, para que la población tenga una referencia clara de esto. Antes no se podía importar a México ciertos medicamentos, a menos que se demostrara que eran equivalentes a lo que se necesita para la población mexicana. Eso sigue, es muy lógico pensar que cualquier cosa que vaya a entrar a México tiene que demostrar que es de buena calidad y que su potencia, su seguridad, su eficacia son apropiadas para la población mexicana. Pero en esa norma había una serie de detalles que parecían hechos con una dedicatoria específica para ciertas corporaciones farmacéuticas mexicanas, en una suerte de proteccionismo no planeado y no pensado para el interés superior de la nación. Y los trámites eran sumamente engorrosos, de modo que quitaban el incentivo de explorar el mercado global de medicamentos, y no se podía traer medicamentos de Alemania o de Francia o de Suiza o de Argentina o de Suecia. ¿Por qué razón? Por esas barreras mal planteadas con un supuesto proteccionismo amparado en lo técnico. Eso ya fue modificado, esa publicación en Diario Oficial es de hace un mes, y esa es una de las varias cosas que nos ha permitido hoy tener un abastecimiento más amplio con productos de alta calidad que están disponibles para otras naciones. Preguntan que si en algún momento se tiene planeado adquirir la vacuna de Johnson aquí en México. Tenemos ya la autorización de uso de emergencia que comentábamos la semana pasada, y con Johnson & Johnson, cuya representación en México se llama Janssen Cilag, hemos tenido muchas conversaciones desde que inició su proceso. Parte del ensayo clínico fase 3 se hizo en México y nos han planteado con total transparencia su portafolio técnico, y en un momento dado, si tuviéramos necesidades adicionales de vacuna, podríamos considerar esta o cualquier otra vacuna que demuestre calidad, eficacia y seguridad. Igual se tendría que hacer lo mismo, todas las pruebas a través de COFEPRIS y todas las demás instancias. Todos los productos siguen las mismas reglas. Okay. Seguro, con mucho gusto. Demián Duarte, nos queda muy poquito tiempo, pero tratemos de optimizarlo. Sí, buenas tardes, doctores López-Gatell y Ricardo Cortés. Un gusto en saludarlos. Una pregunta, Demián Duarte, del canal Sonora Power de YouTube. De parte del auditorio, me piden que le pregunte, doctor, si nos puede compartir la experiencia de a un año de haberse integrado al panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es un tema que les llama la atención para saber qué aprendizaje nos ha traído a México. Y otra más, bueno, usted habló hace un momento de la velocidad con la que avanza el programa de vacunación, las más de 40 dosis que, bueno, ya han llegado, la cobertura
cobertura que se ha alcanzado pues a una cuarta parte de la población adulta. Al parecer esta situación pues les quitó el tema, ¿no? A los medios amarillistas y a algunos políticos irresponsables, ¿no? Que han hablado negativamente de esta cuestión. La pregunta en particular es, bueno, ¿qué clase de expectativas se puede tener al respecto del avance en este sentido y la interacción que podamos tener los ciudadanos al respecto? Gracias. Muchas gracias. La expectativa es que la vacunación sea cada vez más rápida, más eficientes las unidades de vacunación, por lo tanto una mayor cobertura de la protección que brindan estas vacunas, todas ellas de calidad, seguras y eficaces, a las personas que residen en México, mayormente mexicanas y mexicanos, y algunas personas que son residentes temporales o permanentes que tienen otras nacionalidades. En México, con este programa, además, estamos ejerciendo los principios básicos del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, la Ley General de Salud y varias otras disposiciones legales. Es decir, para nosotros ha sido fundamental que el derecho a la protección de la salud, yo diría en general, los derechos sean reales, no sean de papel, no estén escritos. Entonces, la expectativa que se puede tener es la expectativa que se tiene a la vista, que puede ser demostrada, que está sujeta al escrutinio permanente. Aquí no ocultamos nada. Ha habido oportunidad amplia para observar, para criticar, para opinar. Bienvenida sea la crítica y seguiremos abiertos a presentar la evidencia y que cualquiera pueda juzgarla. En los siguientes semanas y meses estaremos avanzando y nuestra meta es lograr continuar con las fechas planteadas desde el inicio, desde el 8 de diciembre del año pasado, para lograr que terminemos el verano con la población adulta ya vacunada y entonces estemos mejor preparados por si acaso en estos ciclos estacionales que tienen las enfermedades respiratorias tuviéramos la posibilidad o el riesgo de un repunte. OMS, esa es muy simple mi respuesta. Mi nombramiento o mi invitación fue a participar por un periodo de 4 años en la lista de personas expertas del sistema del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, pero ahorita no se ha convocado hasta el momento un ciclo nuevo de sesiones del comité de examen. Las personas que ya habían sido designadas el año previo a la pandemia son las que están participando en el proceso. Hasta el momento los nuevos invitados no hemos sido convocados y por supuesto estamos a plena disposición. Muchas gracias, pues aquí terminamos, son las 20:02. Recordamos a la población 20 semanas en curso, la número 20 de reducción de la epidemia, prácticamente todo el territorio en reducción. Algunas entidades federativas están al alza, ya lo hemos dicho, Quintana Roo, Colima en particular nos preocupan y hay que tener conciencia de que la epidemia no se ha acabado, a pesar de que tenemos un motivo de celebración, de satisfacción al ver la epidemia declinar por 20 semanas. La protección que brinda la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, se seguirá brindando a través del único programa que existe en México, que es un programa nacional, gratuito, universal, que seguirá coordinando y ejecutando el Gobierno de México. Muchas gracias.